Guadalajara cae a la noche como una campana que baja lentamente. Las luces de los puestos se apagan una a una y las calles del centro histórico se vuelven un río de sombras que se escurren hacia los barrios antiguos. En el extremo donde la ciudad se topa con su memoria, un muro alto de cantera delimita un recinto que parece dormir con los ojos abiertos. Adentro, cipreses delgados guardan silencio. Una capilla mantiene el aire frío, como si todavía esperara a los últimos deudos del día. Entre pasillos estrechos, las lápidas se inclinan apenas, como cabezas que asienten. Es el Panteón de Belén, un lugar al que se entra con pasos pequeños y voz baja. Aquí la piedra no solo recuerda nombres, también cuenta historias, y de todas ellas, una se levanta con la obstinación de los árboles viejos, la leyenda del vampiro. Para entender la forma del mito, conviene mirar primero el escenario. El Panteón de Belén nació en el siglo XIX como panteón anexo al hospital de la ciudad. Fue una respuesta práctica a una época de epidemias y crecimiento, una solución de piedra cuando los patios parroquiales ya no bastaban. El diseño combinó sobriedad y belleza. Muros altos, pasillos en retícula, nichos alineados con la paciencia de los escribanos, mausoleos familiares con rejas trabajadas, y una capilla que daba sentido al conjunto. Lo que comenzó como terreno para los muertos se convirtió, con el tiempo, en mapa de la Guadalajara de entonces. Comerciantes, artesanos, médicos, religiosos, soldados. Cada tumba dice una palabra. Puestas juntas, las palabras hacen una ciudad. Caminas y el piso cruje con una grava antigua que parece recordar cada paso. Hay inscripciones gastadas por la lluvia, hay símbolos, cruces, anclas, manos entrelazadas, que resumen vidas sin necesidad de biografías. Los niños preguntan por qué los ángeles tienen el rostro serio. Los adultos, sin darse cuenta, bajan el tono de la conversación. El viento pasa entre los cipreses con una música que uno juraría reconocer de otros cementerios, como si todos, en el fondo, compartieran la misma partitura. Y es entonces cuando aparece, en voz de los guías o de los viejos del barrio, el relato que vuelve cada noche. Hubo un vampiro, dicen, y aún queda algo de él aquí. No hay una sola versión, como ocurre con las leyendas que respiran. Algunas empiezan lejos. Un forastero llegó a Guadalajara en tiempos de incertidumbre. Era alto, pálido, de modales impecables y horarios extraños. Alquiló un cuarto cerca del mercado y vivía con las ventanas cerradas incluso cuando el calor apretaba. Se decía que no comía en fondas ni compraba pan, que se le veía de madrugada caminando por calles sin faroles, como si buscara esquinas frías donde el amanecer tardara en tocar. Otras versiones nacen cerca. No hubo forastero. Hubo más bien una secuencia de muertes que la ciudad no supo explicar. Perros flacos hallados al borde de los callejones, gallinas desangradas, un mozo que no volvió de un encargo y a quien encontraron, al amanecer, con una palidez que parecía prestada del mármol de las estatuas. Nada grotesco, nada explícito, solo ausencia y rumor, los ingredientes suficientes para que la imaginación hiciera el resto. Cuando la gente no entiende, se organiza alrededor del miedo. Hubo noches en las que los vecinos encendieron lámparas de aceite en las esquinas. Los carniceros guardaron cuchillos con prisa. Se hizo lo que se hace siempre: vigilar, rezar, señalar. En esa atmósfera, la figura del vampiro encontró casa. No necesitaba nombre. Bastaba con decir «él», y todos entendían. En los portales, la conversación se apretaba cuando alguien mencionaba un entierro al que no fue nadie, o un velorio demasiado corto. A veces las ciudades fabrican sus monstruos como quien se defiende de la noche larga. El relato se aferra a un punto de giro. En una madrugada sin luna, cuentan unos, un grupo de vecinos siguió a la sombra que se deslizaba por la calle de la plazuela. La vieron detenerse frente a un corral y después desaparecer como quien sabe abrir puertas sin manos. No hubo gritos ni persecución.
hubo espera. Y al amanecer, cuando la luz hace contable lo que la oscuridad deja en sospecha, encontraron lo de siempre: cuerpos quietos, poca sangre, un silencio que parecía pesado. Alguien pronunció la palabra vampiro con toda la certeza que da la ignorancia compartida. Era suficiente. La ciudad tenía un enemigo y una explicación. Otras voces prefieren una versión más íntima. No hubo patrulla de vecinos. Hubo amor y celos. Una mujer joven empezó a palidecer con una rapidez que preocupó a la familia. Por las noches decía soñar con alguien que le hablaba desde la ventana y la llamaba por su nombre. Las tías pusieron anís bajo la cama y medallitas bajo la almohada. El padre, hombre de poca paciencia, decidió vigilar. Y una de esas noches, aseguran, vio una sombra adherida a la reja, una figura inclinada con el ansia mansa de quien bebe del aire. El padre se lanzó con lo primero que tuvo a mano: una estaca, un palo de mezquite, una barra. Y la sombra huyó con un siseo que no era de persona ni de gato. De mañana en la tierra encontraron huellas extrañas. Nadie las midió. Nadie quiso medirlas. Sea cual sea el origen del miedo, la leyenda coincide en su clímax. Atrapan al vampiro o lo encuentran inmóvil al romper el alba. Unos dicen que la policía, otros que fue la gente. Lo llevan al panteón, al de Belén Claro, y lo entierran con las precauciones que entonces se creían útiles contra ese tipo de muertos. Boca abajo, para que si se despierta cabe hacia el centro de la tierra, con una piedra pesada sobre el pecho, con una estaca atravesándole el corazón para fijar el cuerpo a la tierra, como quien clava una tienda de campaña en un vendaval. En torno al hoyo, los hombres se persignan, las mujeres se abrazan, los niños miran con ojos de plomo. Se supone que todo termina ahí, pero las leyendas detestan los puntos finales. En el panteón, sobre esa tumba, creció un árbol. No nació de la nada. Aseguran que brotó precisamente de la estaca clavada durante el entierro. Lo que iba a ser un seguro contra la vuelta se volvió raíz. Al principio fue un brote tímido, una hoja insolente en una grieta de la losa. Luego ganó coraje y tamaño. Se convirtió en un árbol de sombra rara. Su copa parecía beber la luz en vez de darla. Sus raíces apretadas contra la piedra la empujaban hacia arriba como dedos que piden salir. Hay detalles que los guías repiten sin jurar que son verdad, pero con la convicción de quienes aman el relato. Los pájaros no se posaban ahí. La sombra era más fresca que la de cualquier otro lugar del panteón. El tronco tenía marcas que parecían cicatrices, como si llevara en la corteza una memoria de golpes. La ciudad, que a veces es escéptica y a veces creyente, decidió en algún momento cortar el árbol. Unos dicen que fue por seguridad. Las raíces abrían tumbas contiguas y la madera vieja amenazaba con caer sobre quien pasara. Otros sostienen que fue por miedo. A ciertas horas el lugar convocaba visitas que no todos respetaban. Sea por lo que sea, el árbol desapareció. Quedó el tocón. Y en torno a ese trozo de madera, hoy seco y oscuro, sigue congregándose la parte más física de la leyenda. Algunos lo tocan con la punta de los dedos y dicen sentir un latido leve. Otros dan 3 vueltas sin detenerse. Nunca 4 advierten, y murmuran un deseo. Hay quien apoya la oreja y asegura escuchar un golpe subterráneo, una especie de corazón que se niega a aceptar la geografía del silencio. Más allá de creer o no creer, el tocón cumple con la función esencial de todo altar laico. Le da forma al miedo para que podamos hablar con él. El Panteón de Belén es generoso con los relatos. No solo está el vampiro. A pocos pasos, la tumba de Nachito, el niño que temía a la oscuridad y que, por eso, recibe juguetes y globos como si el panteón fuese, de pronto, una fiesta milagrosa. Más allá un fraile del que se dice que camina en la penumbra, revisando nombres con una paciencia que no es de este mundo. Un soldado que no aprendió a descansar y pasa revista en las madrugadas. Una mujer de blanco que atraviesa sin pedir permiso los corredores. Mencionarlas no es traicionar al vampiro, es darle contexto.
En Belén, las leyendas no compiten, coexisten como lo hacen las familias en los días de muertos, cada una con su mesa, sus flores y su silencio propio. Volvamos a la estaca convertida en árbol. En términos racionales es fácil trazar el puente. Una estaca es madera, la madera si tiene vida puede echar raíz. Un panteón es un jardín peculiar con riego de lluvias y sombras perfectas. Un brote puede nacer donde nadie lo esperaba. La explicación biológica no cancela el encanto, lo completa. En la frontera donde la ciencia se encuentra con el símbolo, suele ocurrir lo más fértil. Lo que en botánica es un fenómeno curioso, en imaginario popular es una metáfora preciosa. La violencia se convierte en vida. El arma destinada a clavar a un cuerpo a la muerte se transforma en un árbol que insiste en crecer sobre la piedra. Esa ironía es demasiado buena como para que la abandone un pueblo que sabe contar historias. Hay noches, lo dicen quienes han trabajado como vigilantes, en que el panteón parece encogerse. El aire se espesa, los pasos se vuelven eco, las linternas pintan círculos que no tocan lo que alumbran. En esas noches, no hace falta ver nada para sentir que algo pasa. Se oyen animales que no están. Se intuye a personas que nunca llegan. A veces basta el silbido del viento entre los cipreses para que la mente convoque al vampiro como quien convoca a un actor a escena. ¿Aparece? No como en el cine. Su presencia es de ausencia, un rincón donde no hay brisa, una sombra que tarda más en moverse que el resto, una sensación de no estar solo que empuja a salir del pasillo y volver al patio central donde la capilla ordena el aire. Guadalajara aprendió a organizar visitas nocturnas con guías que conocen las rutas del miedo y del respeto. Caminan en grupos pequeños, se detienen en los lugares clave, cuentan sin exagerar y dejan que el silencio haga la mitad del trabajo. Frente al tocón del vampiro, el guía baja la voz no por efecto, sino por costumbre. Pide que nadie corra los dedos sobre la madera como si fuese un trofeo. Pide que nadie se burle de quienes desean dejar una vela. Y entonces cuenta las variaciones. Que si el vampiro fue un forastero con mirada mineral, que si fue un hacendado de dientes muy blancos al que nadie vio comer, que si fue un mito importado por lectores de novelas que necesitaban un monstruo para explicar la angustia urbana de un siglo que cambiaba demasiado rápido. En cada versión, el grupo encuentra su punto de fe. Unos eligen la estaca, otros el árbol, muchos el simple encanto de estar ahí con el corazón un poco más rápido de lo normal. Podemos preguntarnos por qué un cementerio mexicano alojó una figura tan europea como el vampiro. Tal vez porque en el siglo XIX, mientras aquí aprendíamos a ser país, la literatura cruzaba océanos con facilidad y los periódicos traían noticias y miedos en la misma tinta. O quizá porque el concepto del vampiro no es propiedad de nadie. En muchas culturas hay relatos de seres que se alimentan de lo que otros no ven: sangre, luz, aliento. Lo que importa para efectos de la leyenda no es la nacionalidad del monstruo, sino su función. Recordar que hay fuerzas que chupan, algunos dirán la sangre, otros la energía, y que la comunidad se defiende con ritos que van de lo práctico a lo poético. Clavar estacas, encender velas, caminar juntos por la noche. También podemos mirar la historia desde otra orilla, la de las epidemias y los temores sanitarios. Hubo épocas en que la palidez era un diagnóstico sin nombre, en que los cuerpos se consumían sin que la medicina supiera ponerles fecha de regreso. Un muerto reciente con mejillas todavía sonrosadas podía parecer no del todo muerto a ojos inexpertos. Un ataúd mal sellado podía devolver ruidos que no eran más que la madera ajustándose. De ahí a imaginar a un no muerto, hay un paso que la noche, generosa como es, ayuda a dar. En ese sentido, el vampiro de Belén también es una forma de hablar del miedo a morir mal, de ser olvidado, de cruzar el umbral equivocado. Pero el guión de la ciudad no se queda en el asombro. El Panteón de Belén hoy funciona como sitio histórico. Se visita con permiso, se cuida con reglamento, se escucha con respeto. Quienes entran esperando sobresaltos quizás se decepcionan,
El panteón no es parque temático, es más bien una escuela de silencio. Enseña a caminar despacio, a leer nombres, a entender que la piedra también habla. Y si la leyenda del vampiro sirve para que los visitantes bajen la voz y pongan atención, entonces cumple su cometido mejor que cualquier susto. A veces, cuando la luz del atardecer enciende los bordes de las lápidas, uno entiende por qué la leyenda perdura, no porque veas nada, sino porque de pronto sientes que todo está en su lugar. Los cipreses afilados como velas, la capilla sentada en el centro, paciente, el viento que pasa recogiendo historias como quien recolecta hojas. En medio, el tocón oscuro parece más una firma que un resto. El tiempo hizo su trabajo y dejó un símbolo exacto: la madera de un árbol que fue estaca. ¿Qué mejor imagen para un cierre digno? Lo que se clavó para fijar el miedo se convirtió en planta. Lo que quiso impedir el movimiento se volvió crecimiento. La ciudad, que a veces olvida, aquí recuerda. Hay quien antes de salir hace una pausa frente al muro y sin saber por qué le da las gracias al panteón, no al vampiro, que si existió ya tiene bastante, sino al lugar entero. Por guardar las historias sin presumirlas, por prestar escenario a los vivos que necesitan algo que no pueden decir en voz alta, por permitir que los niños aprendan a estar en silencio sin miedo, por recordarnos que la muerte también organiza. Y en esa gratitud hay un pequeño antídoto contra el morbo. Si lo que buscamos al venir es solo susto, nos iremos con una anécdota. Si buscamos sentido, el panteón nos lo entrega en dosis pequeñas, suficientes para un camino de regreso tranquilo. Imagina el plano final. El guía comenta que la puerta está por cerrarse. El grupo avanza hacia la salida en fila estrecha. Quien va último, mira de reojo el pasillo donde vive el tocón y cree ver, o quizá lo imagina, una sombra más densa que el resto, un recorte que tarda unos segundos en deshacerse. Nadie grita, nadie corre. La reja suena con su música oxidada y la calle, con su olor a fritanga y a gasolina, recibe. Al voltear, el muro se alza con la dignidad de lo inevitable. Adentro se queda el eco de un relato que no exige fe, solo oído. Afuera, la ciudad vuelve a ser la ciudad con su prisa de siempre. Y en medio de ambas cosas, tú, que ya tienes una historia más para contar, no como amenaza, sino como compañía, la del vampiro del Panteón de Belén, ese que una estaca convirtió en árbol y un árbol en memoria. Si alguna vez regresas de día, el panteón te parecerá otro. Los pájaros cruzan sin ceremonia, la luz se posa donde anoche se negaba, y la madera del tocón es simplemente madera. No hace falta que late, basta que esté. A su alrededor, las piedras siguen nombrando a quienes dormían mucho antes de que naciera la leyenda. Les debemos la cortesía de pasar despacio. Porque en lugares así entendemos que el terror más útil no es el que asusta, sino el que afina. Afina la mirada, el oído, el paso. Y entonces, cuando alguien te pida que le cuentes el mito, podrás hacerlo con esa mezcla de calma y asombro que merecen las buenas historias. Podrás decir: en Guadalajara hay un panteón donde un vampiro fue clavado al suelo y de su estaca nació un árbol. El árbol ya no está, pero su forma quedó. Y cada noche, si sabes escuchar, el viento te narra la parte del cuento que te toca. Así termina este recorrido. Sin sobresalto, sin gritos, con el rumor de los cipreses todavía en la memoria. No necesitas ver al monstruo para salir con piel de gallina. A veces basta con la certeza de que hubo gente que creyó lo suficiente como para clavar una estaca y, sin saberlo, plantar un árbol. Entre esos dos gestos, el del miedo y el de la vida, caben todas las ciudades. En ese espacio, el Panteón de Belén ha hecho su trabajo durante más de un siglo: guardar. Y por eso, cuando te alejes, tal vez te sorprenda descubrir que lo que te acompaña no es el vampiro, sino el silencio que aprendiste a escuchar. Ese, dicen los que saben, es el verdadero hechizo del lugar.